estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. La gran mayoría de los medicamentos que tenemos son principios activos que se extraen de las plantas del reino vegetal. Y a eso en Colombia no nos gana prácticamente nadie, ya que tenemos una de las mayores farmacopeas del mundo en las plantas que hay desde la selva amazónica hasta, por ejemplo, en los páramos colombianos. De estas plantas se extraen remedios caseros que son tan útiles o incluso más que la medicina convencional. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Colombia y sus plantas mágicas. Recuerdo cuando era niño la sabiduría de mi mamá, que cuando tenía problemas en los ojos me daba agua de manzanilla. Recuerdo que la sabiduría de mi mamá se aplicaba, por ejemplo, cuando iba a la playa o estaba en el campo y me quemaba, que hacía una mezcla de aceite de oliva con harina de maíz, y eso realmente me quitaba las ampollas. Recuerdo la sabiduría de mi mamá, que cuando estábamos en el campo y nos hacíamos algún corte, ella buscaba una hierba que se llama altabaca. Les hablo de las plantas del Mediterráneo, pero no podemos comparar la farmacopea natural mediterránea con la que tenemos aquí en Colombia, ya que solamente en la selva amazónica tenemos 130.000 tipos de plantas distintas. Y recuerdo hace unos meses, cuando estuve en Leticia, cómo llegué con un corte y una indígena muinane cogió un polvito de corteza de árbol y, señores, hasta ni cicatriz tengo. Una cosa increíble. O sea, se nos ha olvidado con tanta medicina moderna hasta dónde llegó la sabiduría ancestral de nuestros antepasados. Y eso sucede en todos los continentes y realmente, no se engañen, la gran mayoría de los medicamentos sacan los principios activos de las plantas, del conocimiento y de la sabiduría de nuestros ancestros. Una medicina tradicional que por desgracia en muchos sitios se está perdiendo. Pero hay gente, hay eruditos como el que vamos a entrevistar hoy, que se ha dedicado parte de su tiempo a que esos conocimientos de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos no se pierdan, porque en esos conocimientos están los remedios de muchos de los males que asolan el mundo. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y por eso ya tenemos un numeral en Twitter para que pongáis vuestros comentarios y opiniones. Y ese numeral es Medicina Caracol. Repito, Medicina Caracol. Y todo lo que os comentaba en la introducción es completamente, absolutamente cierto. Me acuerdo a mi mamá haciéndome esos remedios y me acuerdo, por ejemplo, cómo me aliviaba el agua de manzanilla en los ojos cuando por H, por B o por Z tenía algún tipo de infección o de algo y se me quitaban todos. Era una cosa realmente maravillosa. Y yo sí que creo en las plantas medicinales, que no es una cuestión de creer o no creer, porque la ciencia nos refrenda que realmente son efectivas y que curan, ¿vale? Comentarme a través de este numeral que hemos puesto ya, Medicina Caracol, si al igual que un servidor tenéis recuerdos de cuando erais pequeñitos y vuestra mamá o vuestro papá os curaba con alguna
planta medicinal. A mí realmente me fascinan. Antes de arrancar el programa quiero comentaros que, como siempre sabéis que tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Y ahí tenéis vídeos y podcasts todas las semanas, también de periodismo de misterio y las noticias del misterio. Y arrancamos ya sin más dilación, que cada día me enrollo más. Alejandro Bernal, ¿cómo estás, amigo, compañero? Juanji, un saludo muy especial para ti, para nuestro invitado de excepción de este programa, Carlos Mauricio Jaramillo, y desde luego un abrazo enorme para todos los oyentes que se suman en este momento a la señal en vivo de Caracol Radio y todas las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando en el canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy un tema que también es muy especial para mí, Juanje, porque de hecho hablábamos antes de arrancar detrás de micrófonos que familias como la de quien les habla, y me imagino que también muchas familias aquí en Colombia y en parte de Latinoamérica hemos tenido en algún momento de nuestras vidas que confiar en el gran poder de las plantas medicinales, la mejorana, la hierbabuena. Entonces se me vienen varias a la mente que me recuerdan mucho a mi abuela, que me recuerdan mucho a mi madre en muchos momentos, así que va a ser realmente un programa muy emotivo y muy especial para mí. Pero a ver, en esos recuerdos de niño que tienes, ¿recuerdas alguna planta en específico que te dieran para un mal específico? O sea, estabas resfriado y te daban algo o tal, o cualquier cosa así. Yo recuerdo, Juanje, que particularmente cuando me daba dolor de estómago, porque uno a veces de niño come desaforadamente y sin control, y sobre todo en estas épocas de fin de año, que aquí en Colombia básicamente... Bueno, que algunos no hemos mejorado mucho en ese sentido, pero bueno, dale. Y por lo general en estas épocas de fin de año y en la cultura latinoamericana, bueno, hispanoamericana, porque creo que ustedes también en España también comen bastante a final de año, lo cierto es que me tendían a dar dolores de estómago, y recuerdo que mi abuela me curaba con una agüita de hierbabuena, y eso era sagrado, era bendito. Me daba ese té hecho con hierbabuena y se me pasaba el dolor de inmediato. No sé si era el amor con el cual lo preparaba, también los compuestos de la planta o una mezcla de ambos, pero era súper efectivo. Nada, pues oye, preparemos un poco de agüita con hierbabuena para la cena de la productora nuestra, que siempre es con chicharrón. Entonces, sí. Alejandro Bernal y yo en Navidad siempre nos zampamos medio kilo chicharrón. Entonces, llevemos el agüita de hierbabuena por lo que pueda pasar. En fin, pero el que sabe de esto un montón, y es todo un erudito en este tema, es el señor Carlos Mauricio Jaramillo, que ahora mismo está en la ciudad de Medellín, caballero el que conozco hace muchísimos años. Y Carlos Mauricio Jaramillo, ¿quién es usted para todos los oyentes de Caracol Radio? Porque tú nunca habías estado conmigo en esta nueva etapa radial. Preséntese usted mismo. Un saludo cordial para usted, para Alejandro, quien tengo el gusto de conocer en el día de hoy, y un saludo muy especial para todos los oyentes. Mire, Juanje y Alejandro, yo soy un ingeniero agrónomo formado en la ciudad de Medellín. También estudié tecnología agropecuaria y tengo unos posgrados en gestión ambiental y otro en proyectos ambientales. Y llevo 32 años dedicado a la docencia universitaria, combinado obviamente con algunos ejercicios profesionales en entidades públicas y privadas. Pero la mayor parte de mi vida la he dedicado a estudiar, a aprender, así como lo han hecho ustedes, a leer mucho, a estudiar, a aprender y obviamente acompañar a mis estudiantes. Y que precisamente en una tesis nació todo este cuento de mi enamoramiento por las plantas medicinales. Ahí fue donde nació todo esta, digámoslo como decimos en Antioquia, esta goma por aprender bastante el tema. Tuve la oportunidad de recorrer algunos municipios viendo todo el trabajo de campo que realizaron los alumnos míos, que dio como resultado un trabajito que tiene en sus manos. Efectivamente. Bueno, lo primero que decir que Carlos Mauricio Jaramillo es un gran conocedor del campo antioqueño. Y el campo antioqueño, aparte de que es hermosísimo, lo conozco bien, pero yo conozco la zona cafetera. Me imagino que en ese campo antioqueño tenéis como diferentes estratos, diferentes alturas en las que se dan plantas muy diferentes. ¿Cómo es ese campo antioqueño que tú también conoces, Carlos? ¿Y cómo son esos diferentes, digamos, estadios de la naturaleza y de los vegetales en Antioquia? Muy bien, Juan, que mira,
Eso es lo que nosotros llamamos los diferentes pisos térmicos. A eso se le denomina de esa forma. Entonces, en Antioquia vamos desde 100, 200 metros por el nivel del mar, y le cito todo el Magdalena Medio. Ahí hay municipios como Puerto Nare, está Puerto Berrío, etcétera, y vamos ascendiendo lentamente hasta llegar a páramos, como en el caso de Urrao, que es el lugar donde se hizo ese trabajo de investigación de plantas medicinales, que yo tuve la oportunidad de obsequiarle con mucho cariño a usted, Juanje, porque sí, es el valor que da ese trabajo y que me gustaría que quisiera conocerle a Alejandro. Entonces, la diversidad de plantas que tenemos en Antioquia y en Colombia en general es inmensa, Juan Jesús. Con decirle pues que nosotros tenemos un compendio de que el 15% de las plantas de uso terapéutico del mundo están en Colombia. El 15%. El 15%, es una barbaridad. Sí. Una cosa monstruosa. Entonces, por ejemplo, de ese 15%, 204 plantas de uso exclusivo para medicina son endémicas en Colombia. No más las van a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Más de 200 plantas son endémicas de acá, en las que hay remedios curativos. Y que no existen en otra parte del mundo. Así es sencillo. Es más, mire, Juan Jesús y Alejandro, de esas plantas, de ese 15%, 437 especies tienen probabilidad de ser exclusivas en Colombia. Todavía se está investigando mucho a través del Instituto Humboldt y otras entidades dedicadas a la etnobotánica para poder determinar si esas 437 son exclusivas de Colombia, pero a la fecha 200 son ya identificadas propias de nuestro país. Wow, y aquí un tema, la primera pregunta que me viene a la mente, Carlos, es la siguiente. En este país tenemos un tesoro natural que creo que no somos conscientes de él. O sea, somos el segundo país más biodiverso del mundo, pero aún así, cuando tú me cuentas esto, porque la gente, claro, piensa en las plantas y tal, y bueno, pues que estamos perdiendo biodiversidad, o que se tala bosque, o que se hace esto, lo otro. Pero no, las plantas son un tesoro porque pueden salvar vidas, Carlos. Claro, es que ahí están los principios activos para curar muchísimas enfermedades. Entonces, realmente creo que es fundamental el trabajo de diferentes universidades, como en la que tú trabajas, para recopilar este tipo de conocimientos ancestrales y luego además hacer una labor de conservación. ¿Podemos decir que la labor de conservación está bien en Colombia o nos ponemos un suspenso? ¿Cómo vemos eso, Carlos? Mira, Juanjo, y mira, Alejandro. Colombia viene avanzando lentamente en el proceso de conservación florística. Y en eso he sido consciente el gobierno y las universidades, obviamente. Por ejemplo, universidades como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia y otras más de amplio recorrido y reconocimiento, han ido creando unos grandes centros de compilación de plantas. Usted puede visitar, por ejemplo, la de la Antioquia y la Nacional, y ahí hay miles y miles de plantas conservadas perfectamente con su respectivo nombre científico, su nombre vernáculo, y de dónde vienen y cuál es la importancia. Pero Juan, esa pregunta es tan valiosa, y yo lo voy a llevar a usted y a los oyentes y a Juan y a Alejandro un poquito hacia el pasado. ¿Por qué? Porque es que realmente en Colombia los estudios etnobotánicos se remontan por allá al año de 1860 más o menos. Había un señor que llamaba Florentino Vesga, un hombre que murió muy joven, murió como de 50 y pico de años, y fue secretario de las sociedades naturalistas neogranadinos. Imagínense cómo se llamaba en esa época. A ese señor le debemos que haya nacido en Colombia lentamente una pasión por la etnobotánica. Solamente en el siglo XIX, por allá en la década del 80, fue que vinieron a aparecer los grandes investigadores del tema. Pero es porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que como esto es un conocimiento ancestral, cuando se dio la conquista española, que fue, digámoslo, que fue así como una especie de convivencia obligada, mucha información se perdió. Y se perdió por obvias razones, ¿cierto? Por obvias razones. Pero el tiempo fue permitiendo que esas culturas que fueron quedando después de la colonia
volvieran a rescatar lentamente sus conocimientos ancestrales, que son de tradición oral. Eso es lo más bello de este cuento, que es de tradición oral, eso no está escrito en ninguna parte. Yo no conozco ningún escrito de tiempos atrás, de otrora, que deje allí plasmada la información. No, se dio oralmente. Sí, claro, eso es, o sea, porque quien conocía la farmacopea de las plantas de la zona, obvio, eran los indígenas. Y los indígenas, entre los que asesinaron a los españoles, más los que murieron por el choque bacteriológico, se calcula que mínimo un 80% posiblemente de la población del continente pereció. Con lo cual se perdieron, obvio, muchísimos conocimientos. Y a mí lo que me asusta es, si este siglo XXI del internet, los videojuegos y toda esta vaina está haciendo que haya gente a lo mejor que no tenga interés por ese tipo de tradiciones y se pierden conocimientos valiosísimos, que ahí es donde creo que entráis los investigadores universitarios como tú, a hacer trabajos de campo, irte de pueblito en pueblito y hablar desde con el indígena hasta con la señora mayor que está allí en la plaza, que a lo mejor también ya conoce ciertos remedios. Mira, Juanje, que por ejemplo el documento que tú tienes, que fue hecho por un grupo de alumnas mías en una institución que se llama Tecnológico Antioquia, rescataron esa información y todas visitando los centros geriátricos de la zona. No. Sí, señor, así se rescató esa información. Ni siquiera hubo que andar, echar camino, como decimos en Antioquia, echar pata muy lejanamente. Nos pusimos digámoslo así, en papel y lápiz, y decir, bueno, ¿dónde lograríamos encontrar la información? Y hablábamos de las tribus indígenas cercanas que hay allí, que están muy cerca al páramo de Urrao y que van en rumbo hacia el Chocó también. Y dijimos, no, venga, aquí en el municipio de Urrao y en los municipios aledaños, el centro geriátrico, ahí está la gente que tiene la información. Y fuimos, y efectivamente, Juan, ahí estaba la. O sea, cuéntanos esa investigación que tuvo que ser apasionante. O sea, de centro geriátrico en centro geriátrico, lo primero, ¿por qué escogéis Urrao y no otra localidad antioqueña para hacer esta investigación? ¿Teníais información de que había no sé, una tradición especial allí respecto a las plantas? O sea, ¿por qué escoges Urrao y cómo fue esa investigación? Cuéntanoslo, Carlos. Muy buena la pregunta. Urrao es el municipio más grande de Antioquia, el más grande, y tiene pisos térmicos que van desde los 0 metros de altura hasta páramo. Entonces, tiene todo. De todo. Entonces, por eso se escoge el municipio. Si necesitamos conocer qué hay en Antioquia en materia de plantas medicinales, pues busquemos un municipio que tenga todos los pisos térmicos y ahí vamos a encontrar toda la variedad de plantas. Claro. Y escogimos ese. Además, había otra razón. Mis alumnas eran oriundas de ese municipio. Entonces, bien, aprovechamos esa circunstancia también. Que nos desplazamos a ese municipio y allá estuvimos mucho tiempo, casi un año, dándole a la investigación, pero especialmente en los centros sí. Claro. Y a los centros geriátricos que en uno llegaba y veíais un viejito, oiga, ¿usted recuerda qué plantas medicinales y cómo era y de dónde se cogía? Y cada uno a lo mejor tendría un recuerdo. Había algunas plantas que, no lo sé, por tener un amplio espectro digamos, de poder, en el sentido, por ejemplo, uno de los problemas principales que tenemos es que me duele algo. Eso nos pasa a todos. Me duele un riñón o me duele un hombro, o sea, analgésicos. O sea, ¿encontrasteis que ese tipo de cosas se repetía? Por ejemplo, una planta que fuera analgésica o lo que sea, ¿se repetía mucho? Sí, claro, Juan Jesús, perdón, y Alejandro, mire, cuando empezamos a hacer averiguación de qué plantas eran las más usadas, apareció un amplio espectro de ellas que se repetían, pero había una muy especial, y yo creo que a eso se debe el nombre, una planta que se llama pronto alivio. Pronto alivio. Alivio, ese es un nombre vulgar, el nombre vernáculo. Su nombre científico es Lipia alba. Y entonces es una planta, un arbustico de 60 centímetros de altura más o menos, y tiene un olor delicioso, huele a limón, ella huele a limón y se propaga muy fácil por estaquitas. Bueno,
¿Sabe por qué se repetía tanto? Porque sus usos medicinales es amplísimo, como usted dice, con la calma los nervios, La para los ansiedad. problemas y la ansiedad, buenísima para los problemas respiratorios que produce la gripa, la tos, las secreciones bronquiales, todo eso lo cura el pronto alivio. La gente que tiene gastritis, tome pronto alivio. ¿Que tiene grietas? Tome pronto alivio. Abuelita, ¿qué es bueno para el dolor de cabeza? Tome pronto alivio. Esa planta se repetía constantemente. Oye, qué cosa Hombre, tan eso. loca. Y ¿sabes lo que me sorprende? Que siento una planta de tan amplio espectro, porque por ejemplo aquí en Bogotá hay un mercado de hierbas medicinales que Sí. se pone allí en, ¿cómo se llama esto? En Palo Quemado. En Palo Quemado hay uno y creo que en el sur también hay otro más grande, que no recuerdo Por abasto. ahora, en Corabastos, ¿no? Miguel también. Pero, vale, ¿ese tipo de planta llega a otro sitio o el uso es muy local, Carlos? ¿Lo conoce la gente de Urrao y poco más? No, no, Juan, mira, como ustedes citan a Palo Quemado y otros centros de distribución de plantas aromáticas, aquí en Medellín también no hay, que está la Placita de Flores y otra que está aquí cerca a la Placita de la América. Y le cuento a Juan, usted pregunta por Pronto Alivio y todo el mundo la conoce. Todo el mundo ¿Ah, conoce el Pronto Alivio. sí? Y en Antioquia todo el mundo conoce el Pronto Alivio. Es más, se sigue utilizando tranquilamente porque mucha gente lo vende con tan fácil, con tanta frecuencia y facilidad que la encontrás en estas pequeñas plazas, en la plaza mayorista, en la minorista. ¿Recuerdas que yo te hablaba de la plaza mayorista? Allá la Sí. puedes encontrar con una facilidad impresionante. Hay tiendas especializadas en venta de plantas aromáticas y en plantas medicinales. Ay, qué curioso, sí que no lo sabía. Alejandro Bernal, creo que te quería preguntar algo. Carlos, dentro de la investigación que pudiste realizar con tus estudiantes allá en Urrao, ¿hay alguna planta medicinal que haya dejado de existir por los temas medioambientales que estamos afrontando en este momento? No, mira una cosa interesante, Alejandro, y es que todas estas plantas que investigamos, como la altamisa, anú, cadillo, ya están todas en el campo. Precisamente por eso fue que escogimos Urrao, porque ya le había dicho por la diferencia de pisos térmicos. Y segundo, porque sabíamos que ya había existencia de ellas, ¿producto de qué? Mira, voy a decir por qué. Porque los campesinos en Antioquia, y yo digo que casi en toda Colombia, casi todos tienen su huerta con plantas medicinales. Pequeña, pero la tienen. Y entonces ahí hay unas grandes variedades de esas plantas, las que posiblemente pudieran estar en peligro de extinción, lentamente han sido recuperadas. Y eso ha sido una gran virtud de los campesinos colombianos, que han rescatado plantas que pudiesen haber perdido en el tiempo, pero que ya están, diríamos que casi que todas de esas 437 de las que yo les citaba ahorita que se conocen, y de las 204 endémicas que hay en Colombia. Oye, qué bonito eso que me has dicho. O sea, realmente ha sido una labor silenciosa del campesino colombiano lo que ha hecho que no se pierda ese conocimiento. Qué bonito. Y Juanje, sabes, es que sin ir muy lejos y bueno, sin querer meterme aquí en cosas muy, muy personales, pero yo recuerdo que aquí en Bogotá y en específico mi familia, nosotros en el jardín cultivábamos algunas de las plantas medicinales que utilizábamos. Teníamos una pequeña huerta, muy pequeña obviamente para una casa de dimensiones en una ciudad como Bogotá, en donde teníamos sembrada hierbabuena, ortiga, mejorana y otro tipo de plantas que utilizábamos para poder combatir algunas dolencias, Juan. Entonces creo que también es un elemento cultural muy bonito que hay en buena parte de Colombia. oye, qué curioso y qué bonito. Estamos llegando al final de este bloque y voy a lanzar una pregunta para que la compartamos todos en el siguiente bloque. Lo que vio Carlos en Antioquia, cómo los campesinos de Urrao tenían esas huertas que eran desde el punto de vista oro del conocimiento, ¿vale? O lo que ha visto Alejandro Bernal desde niño aquí en Bogotá, me encantaría, y no lo sé, luego que me responda Carlos, si alguien ha hecho un estudio a nivel global, porque me imagino ahora, por ejemplo, un campesino en el Chocó, me imagino un campesino en La Guajira, me imagino un campesino en Santander, me imagino,
No lo sé, porque sería una cosa fascinante. Continuamos con Colombia Mágica. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Medicina Caracol. Y antes de terminar el otro bloque comenté que no sé si alguien ha hecho un estudio así como el que hizo de tan espectacular Carlos Mauricio Jaramillo en las plantas de Urrao y viendo esas pequeñas huertas de los campesinos en diferentes lugares de Colombia, porque creo que eso sería algo fabuloso. Carlos, ¿sabes si alguien ha investigado también las plantas medicinales? Pues eso, pues en sitios muy diferentes, como puede ser el Chocó, que es tan húmedo, o la Guajira, que por contrario es tan seco y tal, y viendo todos esos contrastes. Sí, Juan, mira, en Colombia hay estudios de etnobotánica muy interesantes. Por ejemplo, hay unos estudios propios de la etnografía de la Amazonia. Esos los ha hecho el Centro de Investigaciones Lingüísticas y Etnográficas de ese departamento. Y aquí hay gente que ha hecho trabajos muy interesantes en las tribus indígenas, por ejemplo, del Putumayo, del Cauca. Entonces hay personajes como Silvio Yepes, que es el cofundador de la Sociedad Colombiana de Etnología. Entonces, él tiene un libro que se llama Introducción a la Etnobotánica en Colombia. Todo trabajo de folclor botánico y simbolismo vegetal. Hay inclusive un colombiano de ascendencia alemán que él se llama Richard Evans Schultz. Él también emprendió una investigación interesantísima sobre etnobotánica en Colombia. Toda por ejemplo, en el Putumayo. Y hay, por ejemplo, estudios muy interesantes en las universidades de Cundinamarca, allá donde están ustedes, hechos exclusivamente de plantas medicinales de Cundiboyacense. O sea, uno encuentra estudios etnobotánicos repartidos por todo el país. Y eso nadie los ha compilado. Eso es un ejercicio interesante que hasta me gustaría hacerlo a mí, compilar toda esa investigación. Eso da un tremendo estudio y una información valiosísima de todo lo que tenemos en Colombia. Oye, qué curioso todo lo que nos cuenta. Y además, ¿sabes lo que va a estar pensando ahora mismo todo el público de Caracol? La pregunta que te voy a hacer. Oye, Carlos, pero tú con todo lo que has investigado, ¿tú tienes plantas medicinales en tu casa? ¿Cuáles tienes? ¿Cuáles son las que tomas tú, las que les das a tus hijos? ¿Qué usos tienen? Date todo el tiempo que quieras porque es lo que toda la audiencia de Caracol está pensando ahora mismo. Es muy bonito la teoría, pero cuéntame la práctica. Bueno, pues yo soy de la teoría de la praxis. Eso sí pues sería ilógico que en la casa del herrero el cuchillo fuera de palo. Entonces, mire, Juan Jesús y mi querido Alejandro y oyentes, yo, por ejemplo, yo tengo un apartamento grande con una terraza grande, que además Juan Jesús la conoce. Yo he tenido el honor de estar en mi casa. Y yo tengo allí unos grandes macetas con limoncillo, tengo manzanilla, tengo hinojo, tengo cilantro, tengo inclusive apio, ¿sí? Entonces, y compro, porque es así, es un poco más complicado cultivarla, jengibre. Entonces, todas las mañanas, por ejemplo, mi esposa nos prepara agua de panela. Nosotros decimos agua panela en Antioquia, de corrido lo decimos, y le metimos hojitas de limón. Entonces, eso, primero, es un energético tremendo. Dos, activa el sistema inmune. Lo mismo con el jengibre. El jengibre tiene unas propiedades impresionantes para el sistema inmune. Sí. Entonces, mis hijos casi nunca se me enferman, ni yo me enfermo. A mí no me da gripa hace muchos años, no tengo problemas digestivos. Eso ayuda muchísimo. Fíjate, con simplemente tomar un de agua panela con limoncillo toda la mañana. Sí. O también con jengibre. Cortas unas pequeñas rebanaditas de esa raíz, que la echas al agua de panela, tiene un gran olor, un aroma espectacular. Sí, huele súper rico el limoncillo. Picantico que pasa por la garganta, delicioso. Pero genera unas propiedades
impresionantes para el sistema inmune, que lo mantiene activo, Entonces, eso de que tome este jarabe, que tome aquel otro, no, nosotros debemos tomar plantas medicinales. Ahí está el secreto, por lo menos el mío y el de mis hijos y de mi esposa. No, y bien hermosos que los tienes, que los he visto yo, que los conozco. Y preguntémosle a Alejandro que también las cultiva en su casa. ¿Y vosotros, Alejandro, vosotros qué tomabais? ¿Para qué las tomabais? ¿O cuáles son las que tenéis? Pues Juanje, la que no podía faltar en mi casa familiar, y creo que hasta el día de hoy hay una plantación, tengo que revisar esa parte de la casa donde crecí, hierbabuena, o sea, no puede faltar, no sé si era por el nombre o por qué, pero la hierbabuena siempre estaba presente en la casa de mi familia. Había ortiga también, que era una planta que era muy popular y que también tiene muchas propiedades medicinales. ¿Para qué se utilizaba la ortiga? ¿Para qué lo utilizabais, Alejandro? Bueno, la ortiga, curiosamente, Juanje, se usaba y era muy popular en la época en la que uno estaba entrando en la pubertad y se comenzaba a brotar, le salía bastante acné, y Sí. de acuerdo a lo que me decía mi abuela, un abrazo para ella desde el infinito, es que la ortiga lo que hacía era depurar la sangre y hacer que no salieran tantos barros. Y lo cierto, Juanje, era que sí, era mejor que cualquier crema antiacné. Te tomabas agüita, un té de agua de ortiga en ayunas o antes del almuerzo, y eso funcionaba bastante bien. Así que puedo dar fe de esas propiedades curativas, en este caso de una planta que aparentemente no tendría un uso, pero sí, la ortiga es maravillosa, Juanje. No, me acabas de dejar flipado, tío, pero flipado. Oye, Carlos. Pero mire, una cosa importante para agregarle a lo que dice Alejandro, y es que esa planta en sus metabolitos es un antibiótico. Entonces, el acné es un ataque de un honguito. A nosotros nos ataca un honguito y eso nos produce el acné, un honguito y una bacteria asociada. Cuando uno toma esa ortiga, Alejandro y Juan, lo que está haciendo es eliminando esas bacterias, eliminando ese hongo. Ahí está el secreto. Es más, lo puede haber hecho con un emplasto. Un emplasto. Sí, de hecho la segunda parte del tratamiento antiacné, para que lo escriban toda la gente que estén entrando a la pubertad o que tengan hijos en la pubertad de nuestros oyentes, era lavarse el rostro, Juanje, con agua de ortiga. También funcionaba, se ingería o se lavaba y funcionaba bastante bien. Antibiótico. No. Qué cosa tan loca. Oye, de las plantas que estaban mencionando, hay una que me impactó. Carlos, porque dijiste hinojo. ¿Tienes hinojo? ¿Y el hinojo para qué se utiliza aquí? A ver, el hinojo, Juan, es buenísimo, por ejemplo, para el asma. El asma, la gente asmática puede tomar hinojo. Lo que pasa es que hay otra cosa importante, y es saberlo preparar. Y yo sí, ese secretito sí, yo sí lo quiero enseñar a todos los oyentes. Nosotros cuando preparamos plantas medicinales, ponemos a hervir agua y después ponemos el matojito o el puñadito de hojas. El secreto está en que el agua no hierva. O sea, ese agua lentamente llegue a ebullir, sin hervir. Cuando empiecen las burbujitas a aparecer por las paredes del recipiente, ese es el momento que se debe echar y bajar la temperatura y apagar. Dejarlo en reposo 10 minutitos, se va colando y así se toma. Cuando se eleva mucho la temperatura, desnaturalizamos el metabolito. Ahí entonces. Oye, Carlos, ¿y eso es para todas las plantas medicinales? Para todas. No se trata de hervirlo, porque entonces desnaturalizamos el metabolito. Vale, voy a repetirlo para que la gente tome nota. Cojo el agua, la pongo al fuego y justo cuando empiezan a salir las primeras burbujitas, echo la planta y apago el fuego. Y lo dejo reposar 10 minutos. Y ya está. Ya está. Si lo quiere colar, listo. Si no, se lo toma así. Ahí tiene la eficiencia el metabolismo. Oye, pero eso que has dicho, claro, es que eso es importantísimo, macho. Se cambia la película total. No, claro, así es el cuento. Entonces, ahí también hay que enseñarle a los oyentes cómo tomar. Ese es el secreto. ¿Sí? Qué cosa tan loca. Yo os comentaba antes fuera
fuera de micrófono que, fíjate, esto que hacen los campesinos colombianos, yo lo desconocía, que muchos de ellos tuvieran su huertito de plantas medicinales y demás, lo desconocía. Yo solamente lo he visto en una cultura del mundo que no tienen huertos, porque no tienen agua para poner huertos, pero los beduinos en el desierto, sí es cierto que yo los he visto, todos llevan su bolsita con diferentes plantas medicinales, raíces o hojas. Y aunque uno piense que el desierto del Sáhara pues es un lugar muy poco biodiverso, sí hay cierta biodiversidad y claro, en un lugar tan extremo, pues me imagino que por ensayo y error, que es como se aprenden este tipo de cosas, pues fueron haciendo ensayo y error con diferentes, tanto hojas como raíces, porque hierba tienen muy poca, aunque también tienen alguna hierba, y nada, y eso es lo que se llevan al desierto cuando se pegan meses y tal, todos llevan su bolsita y te la explican y demás, y es una cosa que es como muy impresionante. Alejandro Bernal. Definitivamente, Juanje, el poder de la tradición oral, de acuerdo al ejemplo que nos ponías hace unos instantes, hay una planta que me llama mucho la atención a la cual hizo referencia nuestro invitado Carlos y es el apio, porque el apio, al menos en nuestros días, se ha popularizado su consumo muy asociado a la cocina, pero ¿qué propiedades medicinales tiene el apio, Carlos? Bueno, es que el apio, mire, usted lo dijo muy bien. La gente lo asocia siempre a la culinaria. Esa es la palabra que yo estaba buscando. Pero el apio, por ejemplo, tiene muchas recetas medicinales, por ejemplo, y utilidad. El apio ayuda a las inflamaciones e infecciones en la boca. ¿Sí? En las aftas, lo que nosotros llamamos en Colombia vulgar, se hacen pequeños enjuagues bucales con el apio, preparándolo como le dije ahorita. ¿Sí? Los problemas de carácter respiratorio, cuando pasamos por una gripe muy fuerte, la tos, que nos quedan esa especie de cansancio y no puede respirar bien, con agüita. Se tiene fiebre, agüita. Con eso usted va reduciendo las altas temperaturas corporales. Entonces, el apio es una cosa interesantísima, muy, muy interesante. Ahí hay algunas de las... ¿sí? También no, y que las inflamaciones del colon, infecciones de la piel, inclusive la toman para la artritis. La artritis. Qué curioso. Mira, hay una de las cosas también que me sorprende mucho de todo esto es que con las plantas que nos has dicho, lo que te das cuenta es que hay un conocimiento ancestral que se mezcló entre continentes, porque yo siempre entendí que plantas como el hinojo son oriundas de Europa. Bueno, el hinojo crece silvestre allí donde yo soy, en el Mediterráneo, y es más, yo me lo comía de niño en puchero. Puchero es nada, pues lo que vosotros llamaríais una sopa, pero con garbanzos, lleva cerdo, bueno, cerdo lleva todo el marrano que quieras y más. Puchero de hinojo, muy típico en la zona mía y está buenísimo. Pero hablaste de hinojo, de la manzanilla. Yo no sé si eso viene de Europa o no tengo ni idea. Yo siempre tomo manzanilla en Europa. Entonces el tema ahí es el siguiente. Te das cuenta que ese conocimiento ancestral también se compartió entre culturas, ¿no? Que en este choque cultural que hubo sí se intercambiaron conocimientos. ¿Fue así, Carlos? Sí, efectivamente, don Jesús. Y lo voy a contar. Esto a ustedes los va a sorprender. Los primeros grandes etnobotánicos que recogieron todo ese conocimiento ancestral, tanto de Europa, que se trajo de allá, más lo que había localmente, los primeros que recolectaron esa información fueron los sacerdotes, los presbíteros, las hermanas cristianas, por obvias razones, porque como ellos tenían un trabajo que era llevar al catolicismo a las tribus indígenas, esos presbíteros, esos sacerdotes fueron recogiendo lentamente esa información. Si uno revisa literatura antigua de etnobotánica, usted va a encontrar personas, por ejemplo, Juan Jesús, yo lo tengo aquí, está la hermana María Fanny Velázquez, la monja, que tiene un libro muy bello que se llama
con plantas la salud al alcance de sus manos. Y un libro muy antiguo, muy viejito, que también tengo acá, debo mostrar, Plantas Medicinales, y es escrito por el presbítero Eugenio Arias Alzate, un médico homeópata, sacerdote pero médico. Y son ellos, a través de su trabajo sacerdotal, que fueron recogiendo esa información. Oye, pues qué bonito, ¿no? Qué bonito esa labor de la Iglesia, de ir recopilando ese tipo de conocimiento a uno y al otro lado del Atlántico y plasmarlo en libros, porque claro, pues creo que la gente muchas veces no es consciente que el descubrimiento de América terminó con millones de vidas por el choque bacteriológico y la violencia entre culturas y salvó millones de vidas pues porque nos cambió, por ejemplo, la alimentación, gracias a la patata, el maíz, el tomate. Aquí llegaron los animales como las vacas, como las gallinas. Entonces, claro, o sea, hizo que la alimentación del mundo de repente fuera mucho más completa de un día para otro. Alejandro Bernal. Juanje, hay algo muy interesante que pude encontrar en una reciente búsqueda en Google y es un vademecum de medicinas, plantas medicinales hecho por el Ministerio de Salud de Colombia. Se los voy a compartir a propósito en mi Twitter, @alebernalpress con doble S. Y la pregunta que le quería hacer a Carlos, porque era algo que estábamos hablando detrás de micrófonos, es que definitivamente esto parece que es un elemento muy cultural aquí de Colombia, pero tú me mencionabas que curiosamente hay un país también aquí de Sudamérica, como lo es Paraguay, con el cual tenemos un estrecho lazo también cultural en ese aspecto. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, Carlos? Claro, mira, Alejandro, por ejemplo, hay una entidad que se llama la USAID. La USAID es una entidad norteamericana que patrocina muchas investigaciones. Ellos le patrocinaron al gobierno paraguayo una investigación muy linda que se llama Paraguay 20. Y ese Paraguay 20 es un compendio de plantas medicinales y aromáticas con una alternativa de producción comercial. Entonces produjeron un documento hermosísimo, que yo se los voy a hacer llegar a ustedes, claro que sí. Todo un compendio de plantas medicinales, porque en Paraguay hacen lo mismo que en Colombia. Tienen huertas caseras con plantas medicinales. Paraguay lo hace, como lo que nos contábamos nosotros ahorita, como el caso de los bereberes que andan con sus plantitas al bolsillo. En Paraguay también lo hace, pero no en muchos países de América Latina se tiene esta tradición. Pero ese estudio existe. Me parece súper curioso. Creo que es, no lo sé, yo creo que no es solamente volver a lo ancestral, ¿no? Y yo siempre pienso, además, para mí como la meca o el santo grial de todo esto, por la biodiversidad, sería la Amazonía. No, para mí el santo grial de todo esto sería la Amazonía, porque es la zona más biodiversa, ¿no? Como decía al comienzo, más de 130.000 plantas. Y yo, por ejemplo, pues tuve una anécdota a comienzos de este año, cuando yo voy a Leticia y tenía, bueno, pues en la pantorrilla derecha tenía un corte que se me había infectado porque había estado en Navidad en el río Manacacía, salté de la lancha, me hice un pequeño corte y me metí la pierna en arena y se me infectó. Y esta señora nada, agarró algodón y alcohol, me quitó la costra y luego en carne viva me echó este polvito de una corteza de árbol y al día siguiente estaba perfecto, cosa que yo estoy seguro de que absolutamente ningún medicamento de farmacia me hubiera hecho. O sea, una capacidad de regenerar la piel, eso, pero increíble. Carlos, habría que meterse en la Amazonía, pero en lo profundo, donde están estas tribus apenas, donde no llega nadie, ¿vale? Y preguntar, a ver si por ahí también se sigue avanzando en el conocimiento de las plantas, ¿verdad? Es que, Juanje y Alejandro, fíjese que usted que ha estado allá también, usted encuentra gente de muchas partes del mundo, estudiosos y científicos, recolectando muestras y llevando para otros países. Y de ahí están obteniendo grandes sustancias de importancia química y farmacológica. E inclusive, Juanje, que se nos olvida otro
otra importancia que tienen estas plantas, y es la parte cosmetológica, que es un negocio gigantesco. Efectivamente, no lo había pensado. Sí. Es que el caso con las plantas no solamente es medicinal, esto es gastronomía, esto es cosmética, como decía. Ética, eso es un negocio gigante. Es que yo creo que de los 3 grandes negocios del mundo es eso, la cosmetología. Sí, claro. Y todo eso sale de las plantas. Entonces, y eso no hay que olvidarlo. Todo eso ha salido del Amazonas. Contémosle nomás a los oyentes de dónde salió, por ejemplo, el caso de la aspirina. Sí, la aspirina se obtenía de la corteza de un árbol, del sauce. Y eso ha generado el negocio más grande del mundo. Bueno, Bayer, en la base de la mayor multinacional del mundo, Bayer, el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, se saca de una corteza de un árbol. Ellos simplemente cogieron eso, ¿vale? Y sacaron el principio activo, que eso sería como para hacer otro programa, otro día de hasta qué punto, bueno, pues todo ese gran negocio que tienen las farmacéuticas, que se hace en cierta medida con conocimientos ancestrales, pues hasta qué punto es ético o no es ético. Eso es un tema un poquito complejo. Alejandro Bernal. Dentro de tu conocimiento, Carlos, ¿cuál es la planta medicinal más fácil de encontrar en Colombia, al menos a nivel de los pisos térmicos y los departamentos, la más popular que tú hayas conocido? Ve, Alejandro, nada compara la planta de manzanilla. La manzanilla es la más popular de las populares. Haga de cuenta que la manzanilla es en las plantas medicinales lo que es el café como bebida nacional. Así de sencillo. Todo el mundo habla de las bondades de una manzanilla. ¿Le duele el estómago? Manzanilla. ¿Tiene fiebre? Manzanilla. ¿Le duele la cabeza? Manzanilla. Esa es la planta, ese es el santo grial de las plantas. Así de sencillo. Qué curioso, pues manzanilla para todos. Bueno, señores, estamos llegando ya al final del programa, así que vamos con las conclusiones y el cierre de cada uno. Alejandro Bernal, amigo, tus conclusiones y tu cierre. Aunque un programa que me hizo realmente muy, muy feliz hacer ese recorrido histórico, también científico, a través de algunas de las plantas medicinales más importantes de nuestro país, con un auténtico experto como lo es Carlos Mauricio Jaramillo. A mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con S, y si les gusta mi trabajo, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Mandrágora Misterios. Carlos, amigo, tus conclusiones y tu cierre. Conclusiones muy sencillas, Juan. Tenemos todo un mundo todavía por investigar, pero sobre todo hay algo. Tenemos un gran negocio entre las manos que todavía no hemos explotado correctamente. Efectivamente, y una de las grandísimas riquezas de este país, su biodiversidad, que tiene aplicaciones médicas y prácticas. Pues mi cierre y mi conclusión, muy sencillo, que gracias a mi buen amigo Carlos Mauricio Jaramillo, hoy durante un ratito me he vuelto a sentir niño. Y me acordaba de mi mamá cuando me daba manzanilla, o cuando me daba, por ejemplo, me ponía albahaca en la piel para que no sangrara. Remedios que nos acompañaron desde siempre, remedios que hicieron que la humanidad subsistiera y que se nos han olvidado. Se nos han olvidado por la comodidad de comprarse una pastilla en vez de tener una maceta para hacer aguapanela con limoncillo todas las mañanas, como hace mi buen amigo Carlos Mauricio. Y después de esto que ha dicho, además, y no lo digo porque esté aquí, ahora que voy a mudarme a una casa que tiene terraza, voy a plantar limoncillo y a volver a sentirme niño, que ya que pasé los 50 creo que no me va a sentar nada mal. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.